Buenos días, profesor Jorge. Mi nombre es Alejandra Valdivia. Soy del grupo número 1 del curso de Ética Profesional a cargo de la profesora Catherine Mendoza. Con mis compañeros presentes queremos hacerle unas preguntas. Queremos saber si está de acuerdo con la entrevista. Si su respuesta es sí, informarle que esa entrevista será grabada y que todos mis compañeros tendremos las cámaras prendidas por debido respeto. Perfecto. Sí, está bien. Listo. Bueno, yo voy a ser la primera persona que va a empezar con las preguntas. Mi nombre es Pablo Andrés Morales Morales, un gusto, profesor. Buenos días. Entonces, la pregunta consiste en lo siguiente. ¿Qué tipo de actividades considera que toda empresa debe promover para el cuidado de la salud mental? Que es algo que realmente es importante, ¿no? Hoy en día, ya que creemos que la salud mental hoy en día está más perjudicada, ¿no? Por muchos aspectos, y que se ha dado más importancia y relevancia últimamente por este índice de aumento que ha tenido las enfermedades depresivas o ese tipo de cuestiones. ¿Qué opina, profesor? Bueno, a ver, podría hablar desde un aspecto, digamos, más vivencial de lo que me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, en ISIL, en la institución tiene como una área de psicología de ayuda para estudiantes, pero también para profesores. Es decir, los profesores tienen acceso a ese servicio que brinda dar soporte sobre algunas cosas o consultas que uno pueda tener. Entonces, en general, el tema de la salud mental ha sido un poco visibilizada en el Perú. Y como bien dices, a raíz de la pandemia esto se ha incrementado. Las empresas deberían abrir más áreas, ¿no?, que brinden ese soporte, ¿no? Porque también si hablamos de productividad, muchas veces la productividad se va a ver afectada si es que el colaborador no se encuentra, digamos, o no sabe lidiar con ciertas actitudes o ciertos problemas que puede estar atravesando, ¿no? O simplemente tiene dudas, ¿no? Muchas veces tenemos dudas y queremos resolverlas, ¿no? Entonces, antes de hacernos una idea de lo que estamos sintiendo o pensando, es mejor acudir a un profesional y que nos explique un poco lo que está sucediendo. Entonces, desde ese aspecto creo que sí es importante que las empresas implementen opciones de ayuda hacia el colaborador y que, digamos, exista una mayor apertura en general, ¿no?, para estos temas, ¿no?, que son muy importantes en realidad, ¿no? Es decir, vemos a veces hacia afuera, pero no estamos viendo lo que está sucediendo dentro, ¿no? Y eso es lo que va a marcar nuestras acciones y nuestras actitudes en espacios colaborativos como son las empresas, ¿no? Trabajamos constantemente con un grupo de personas, entonces por eso es importante. Muy bien. Claro, profesor, definitivamente es un ámbito importante que todos debemos intentar promover. Sobre todo, también hay otros tipos de actividades, como son para activar el cuerpo. Hay empresas donde piden que todos los trabajadores, ¿no?, claro, se reúnan en un espacio abierto, ¿no?, para que puedan hacer actividades como deporte, un poco de movimiento, que realmente hay veces que hay empresas que son muy cuadradas y hacen que se sienta todo como más pesado, ¿no? En cambio, con este tipo de cambios que son realmente mínimos, ¿no?, porque son cosas que realmente ayudan mucho. Entonces, le agradezco por su respuesta, profesor. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Buenos días, profesor. Profesor, nosotros queríamos preguntarle, ¿qué habilidades blandas cree que han desarrollado los profesionales que tienen éxito hoy en día? Bueno, eso de las habilidades blandas también puede ser relativamente nuevo, ¿no? No es tan nuevo, pero digamos, yo que vengo de década pasada, eran temas que no se trataban, ¿no? A veces se veía la productividad del colaborador en base a resultados y muchas veces no se tomaba en cuenta cómo se relaciona con los demás, si tiene una resiliencia, si tiene apertura para el diálogo, si sabe expresar sus ideas, es decir, cómo estos aspectos sociables se evidencian, ¿no? Ahora sí se le pone más énfasis, entonces sí considero que eso es importante, ¿no?, desarrollarlo. Me habías comentado, perdón, y perdí el hilo de la pregunta, era... ¿Qué tipo de habilidades blandas cree que han desarrollado los profesionales que tienen éxito? Bueno, creo que una de las principales habilidades que puede desarrollar un profesional es, primero, la escucha activa, ¿no? Es decir, hay que saber escuchar. Muchas veces lidiamos con ideas distintas, ¿no?
Entonces, si uno va a liderar un grupo, parte importante de ese liderazgo es escuchar diferentes posiciones. Claro. Tener una apertura al diálogo y no ser, como antes funcionaban las empresas dictatoriales. Es decir, lo que dice Pepe Arias se cumple, ¿no? Ahora hay una comunicación un poco más horizontal, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que un profesional de éxito tiene que desarrollar la escucha activa y tiene que tener habilidades de trabajo en equipo, ¿no? O sea, poder lidiar con diferentes personalidades, entender diferentes puntos de vista y saberlos llevar para lograr un objetivo, ¿no? Que es lo que se busca. Claro, y así el trabajador ya no va a sentir una presión al ir al trabajo, o sea, va a sentir como que un confort de ir, o sea, no va a ser como que estoy obligado a ir, sino que quiero ir. Sí, va justo de la mano, la verdad. Sí, eso es lo que... Listo, muchísimas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. Buenos días, profesor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo impactan las actividades académicas en el ámbito laboral o qué beneficios contienen? Las actividades académicas en el ámbito laboral. Ajá. ¿O qué beneficios nos puede traer? ¿Cómo qué actividades académicas? Más o menos como por dónde va la pregunta. Si no, se lo puedo replantear de esta manera. ¿De qué manera las actividades académicas benefician el ámbito laboral? En general, de por sí. Ya. Bueno, en un ámbito laboral, ¿cómo las actividades académicas puedan... supongo que puede ir por un lado de capacitación, ¿no? Lo veo por ese lado, ¿no? Es decir, ¿qué tanta capacitación puede recibir en un ámbito laboral los colaboradores? Es decir, todos buscan su desarrollo constante, ¿no? Es decir, el profesional de ahora no es como el profesional de hace 10 años. Antes tú tenías tu carrera y ahí estaba, ¿no? Ahora tú tienes tu carrera y estás pensando en la siguiente, y en la capacitación, y en lo siguiente, y en el certificado, la certificación, o estás pensando en dar un paso más y más y más. Entonces, desde ese aspecto, considero que el tema de la capacitación es importantísimo, ¿no? Muchas empresas optan por ayudar a los colaboradores a que constantemente estén capacitados, porque eso permite que el colaborador tenga también mayor capacidad de enfrentar nuevos retos. Entonces, desde ese aspecto, si lo tomo por ese lado, la pregunta me parece que es fundamental, ¿no? Ahora, por otro lado también está el aspecto personal, ¿no? Es decir, uno tiene que ir más o menos capacitándose constantemente, a diferencia de lo que, digamos, la organización en la que se encuentre pueda ayudarlo o no, ¿no? Es decir, uno tiene que ir capacitándose porque eso es lo que demanda el profesional actual, ¿no? Una capacitación personal. Eso es lo que podría comentar. Sí, profesor, pues yo también estoy de acuerdo, sobre todo con que uno de los beneficios, como se dijo, es que nos pueden ayudar a desarrollarnos mejor, ¿no? Y también creo ayudarnos a crecer personalmente. Sí, claro. Gracias, profesor, sería todo por mi parte. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué aspectos pueden contribuir a cuidar tu imagen personal y cómo puede repercutir no hacerlo? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que esto va por un lado de, podríamos hacerle una idea de marca, ¿no? Es decir, un tiempo atrás teníamos la noción de que la marca era como algo que distingue a un producto, un servicio, ¿no? Pero ahora hemos entendido que uno puede ser su propia marca, ¿no? Es decir, uno como persona puede desarrollar una marca personal. Entonces es importante que uno construya esa percepción que tienen los demás de uno mismo, ¿no? Es decir, yo puedo ser un profesional, digamos, con ciertas cualidades, pero ¿cómo me ven los demás? Entonces, para que los demás me vean, yo tengo que construir esa imagen. ¿Cómo la construyo? A través de diferentes estrategias, no sé, redes sociales, actividades, promover algo, ser partícipe de algo, de diferentes maneras. Porque si yo no creo esa marca personal, esa percepción
la dejo libre hacia los que me ven, ¿no? Y esa percepción no siempre puede ser positiva, ¿no? Entonces, es mejor que uno cree una percepción positiva desde uno mismo para que eso no dejarlo, digamos, a la interpretación de los demás. Una marca personal en la actualidad es importantísimo porque es algo que te muestra, ¿no? Entonces, digamos, en un momento en el que estamos con muchos, digamos, mucho capital humano en diferentes áreas, ¿tú cómo te vas a diferenciar? Si no te diferencias de los demás, digamos, tus oportunidades se ven limitadas. Es así como funciona, puede sonar muy rudo, pero es así. Entonces, necesitamos adaptarnos al cambio. Si no hay una adaptación al cambio, vamos a quedar. Sí, definitivamente hemos visto casos en este mismo país, ¿no? De profesionales con mucho prestigio que han dejado de lado el cuidar su imagen personal, ¿no? Y eso ha repercutido de alguna u otra manera negativamente en su futuro profesional. Bueno, gracias, profesor. Sí, claro. Profesor, buenos días. Mi nombre es Rocío Carranza y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué valores usted aplica en su día a día y de qué manera lo promueve conscientemente en su entorno laboral? Bueno, un poco hay una frase que siempre dicen, ¿no? Los valores se aprenden en casa, ¿no? Y uno en la escuela más bien va a instruirse, ¿no? Correcto. Entonces, creo que eso todo depende mucho de la crianza que hayas tenido, pero digamos también uno tiene que ser retrospectivo, tiene que ser voy a usar una palabra actual, ¿no? Deconstruido, ¿no? Es decir, repensar cómo fue tu educación, qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, y a partir de ahí fomentar valores que te sirvan para no solamente tu entorno más cercano, que es tu familia, ¿no? Pero en el caso mío, yo soy padre de familia, entonces yo soy muy consciente que las cosas que yo haga en casa van a ser repetidas por mi hija, ¿no? Es decir, si en casa ve una actitud negativa, esa actitud se va a repetir, ¿no? Y un poco funciona así. Entonces, desde ese punto de vista, uno busca cultivarse, entender, repensar y adaptarse, nuevamente esa palabra, ¿no? De adaptarse a que quizás considere que algo estaba bien, pero ahora no lo está y tengo que entender por qué, ¿no? Uh-huh. Y desde ese aspecto personal, eso a un nivel profesional suma mucho, porque las organizaciones en la actualidad ven el tema de los valores transversalmente. Antes uno buscaba que uno cumpla una función y se acababa tu trabajo. Pero digamos, si tú no tienes valores, digamos, muy conscientes o valores muy fuertes dentro tuyo, tus actitudes van a ser con los demás de repente no tan agradables. Y eso en un aspecto laboral te va a costar mucho. Las instituciones en la actualidad, digamos, el tema de los valores lo ven con mucho énfasis por una serie de cosas, ¿no? Hay actitudes, no sé, por mencionar algo, el acoso, no sé, laboral, ¿no? Es algo que antes no se hablaba, ¿no? Y ahora está muy presente, incluso está, como debe ser, ¿no? Está muy castigado, ¿no? Es decir, una de esas faltas puede llevar a un despido, una amonestación o qué sé yo, ¿no? Y eso corresponde a los valores mismos que uno pueda tener y cómo va a respetar el espacio del otro. Entonces, los valores son transversales, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional vas a tener que ir en esa línea porque es lo que también corresponde, si no, como sociedad seríamos, digamos, anarquía, no sé, seríamos, no encontraríamos límites para relacionarnos con los demás de manera respetuosa, ¿no? Entonces sí, es importante, ¿no? Claro. El ambiente laboral va a sumar un montón. Sí, coincido con usted, profesor, porque bueno, yo también comparto el rol de madre
y nosotros somos un pilar importante en la construcción de la nueva generación que se aproxima, ¿no? Que son nuestros hijos, en hacerlos mejores personas para contribuir conjuntamente como sociedad. Entonces tenemos definitivamente que nutrir a nuestros hijos con los mejores valores que podemos hacer, y ya somos conscientes de nuestras acciones en el hogar y de cómo ellos se desarrollan como personas, ¿no? Posteriormente. Y eso es importante porque ya en las empresas, en un futuro, que iban a contener las labores de nuestros hijos, o bueno, de la gente que está creciendo, van a tener mejores resultados, ¿no? Y ya va a ser un crecimiento conjunto como sociedad, empresa, ¿no? Así que es muy, muy interesante el tema y bastante amplio. Pero bueno, muchas gracias, profesor, por responder mi pregunta. Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Mariano Bando. Y por último, profesor, nos gustaría saber si nos pudiera dar algunos consejos para esta etapa de profesionalización por la que estamos pasando. Bueno, creo que como a manera de resumen también, que las preguntas que ustedes han planteado van por esa línea, ¿no? Es decir, qué aptitudes debe tener un nuevo profesional, ¿no? Y han hablado de valores, hemos hablado de cambio, hemos hablado de respeto, hemos hablado de, no sé, de varios temas que un poco eso sería, si algo podría aconsejar desde mi posición, es primero formarse como un profesional íntegro, o sea, es decir, ya no basta solo saber hacer algo, sino que aquello que sepas hacerlo tiene que ser en conjunto, tienes que entender que existen o tienes que desarrollar muchas habilidades de manejo grupal, ¿no? O sea, es decir, yo lo veo desde mi propia experiencia, ¿no? Muchas veces, siendo docente, cuesta mucho al estudiante trabajar en grupo, ¿no? Es algo que por algún motivo les cuesta, y quizás un poco digamos, la pedagogía dispone trabajar en grupo por una cuestión de, digamos, de empatía, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta al mundo real, uno va a trabajar con otras personas, nunca vas a trabajar solo, ¿no? Bueno, salvo, ¿no? O sea, algo, un escritor como un lobo estepario, encerrado en su estudio, pero siempre vas a lidiar con los demás. Entonces, yo creo que uno de los consejos sería ese, ¿no? Encontrar la forma de tender lazos con el otro, ¿no? Porque somos seres sociables y en un ambiente laboral necesitamos crear redes, ¿no? Entonces, muchas veces eso te ayuda a abrir nuevas oportunidades, ¿no? Porque te ayuda a mostrarte, ¿no? El trabajar con los demás, el ser colaborativo, hace que los demás te vean, que los demás sepan de ti. Si no hay una participación activa, no pasas desapercibido, ¿no? Eso es lo que siempre tengo con los alumnos, ¿no? Siempre muéstrense, ¿no? Es decir, en cualquier ámbito, ¿no? Traten de que los demás sepan de ustedes, sepan que están ahí, y eso con cosas prácticas como intervenir, hacer un comentario, ser partícipe, ¿no? Porque eso de alguna manera abre otras puertas. Eso creo que sería lo principal. Y lo otro es que hay que entender que tenemos que adaptarnos al cambio. O sea, ustedes, que son mucho más jóvenes, lo van a vivir, o sea, lo están viviendo ya, ¿no? De una manera aceleradísima, ¿no? Entonces yo creo que hay que desarrollar la capacidad de adaptarse, pero de adaptarse a pasos agigantados, ¿no? Es decir, yo vengo de generaciones pasadas, y en generaciones pasadas la adaptación tomaba años, ¿no? Es decir, se instalaban procesos, por lo que había que hacer, o aparecía una nueva tecnología, y uno tenía el tiempo suficiente para aprenderla, indagar, husmear, hasta que se hacía parte de ti. Uh-huh. Ahora ustedes no disponen de ese tiempo, es decir, las nuevas tendencias aparecen y ustedes disponen de muy corto tiempo para adaptarse. Y ese va a ser el diferencial en un muy corto plazo del profesional de éxito. Es decir, qué capacidad tienes de adaptarte a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, a las nuevas organizaciones. Las organizaciones han cambiado un montón, con mi experiencia, ya no como docente, sino como realizador.
trabajo mucho con empresas, tengo mucho contacto con empresas, con el área de recursos humanos, con el área de comunicación interna, y veo mucho, muy presente. Entonces siempre se habla del cambio, ¿no? Porque las organizaciones son como un ser viviente, ¿no? Que está evolucionando todo el tiempo. Entonces sus principales integrantes, que son los colaboradores, tienen que adaptarse. Si no te adaptas, vamos a quedar en el olvido. Así es. Eso se podría decir, ¿no? Adaptación y eso, lo que hemos hablado, ¿no? Un poco ser íntegro. Claro. Bueno, muchas gracias, profesor, por los consejos. De hecho, estos son tan importantes y esenciales para nuestra autorrealización y para forjarnos como todo profesional. Es la base para un buen comienzo. Sí, gracias a ustedes más bien por contar conmigo y lo mejor en sus carreras y en sus futuros profesionales. Gracias, profesor. Listo. Ante todo, muchas gracias, profesor, por su tiempo. Gracias a ustedes también.